Vamos a leer 1 Corintios 14, 40. El tema es orden en la casa, misión al mundo. No se nos puede olvidar. Y espero que esté bien en su cuadernito de notas que se les da, porque nos van a venir a preguntar. Entonces, vamos a ir dando lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos ponemos todos con esta disposición. Dice así la palabra del Señor. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tomen su asiento. Ahora vamos a preparar nuestra Biblia en 1 Corintios 14, 40. 1 Corintios 14, 40. Primera Corintios, capítulo número 14, versículo 40. Vamos a leer el antetexto también, el versículo 39. Dice así. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente. El último versículo 40. Pero hágase todo decentemente y en orden. Recordemos que esta enseñanza será una enseñanza que toda la directiva de la iglesia vamos a estar considerando. Iniciaremos. El propósito de nuestro pastor presbiterial, el propósito anteriormente también de Dios, es que la iglesia tenga un orden perfecto, un orden claro. La palabra orden significa colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. La palabra orden significa dirección, verticalidad, claridad, es regla o modo en el cual se observan para hacer diferentes actividades y acciones. El orden, en una palabra, es colocar las cosas en el lugar que le corresponde. Estuvimos nosotros hace 15 días en la reunión de pastores y ministros y también directivos, en el cual el propósito que Dios nos empezó a llevar es, primeramente, nuestra verdad bíblica, que también es un texto que vamos a tomar en cuenta en nuestro corazón. La Biblia enseña que Dios no es Dios de confusión. También en 1 Corintios 14, en su versículo también número 33, nos dice así, y leemos todos así sentados, y lo leemos fuerte. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nuevamente. Como en todas las iglesias de los santos. Es la continuación del texto. Lo haremos todos juntos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Observemos. Como en todas las iglesias de los santos. Así que
En todas las iglesias estamos hablando que no debe de haber confusión, ni tristeza, ni dolor, ni aflicción. Porque hay alguien que nos dirige, que hay alguien que nos ordena, hay alguien que está delante de nosotros, y esa es directamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, encontramos cosas muy especiales. La verdad bíblica aplicada nos dice, de la verdad bíblica, al conocer la revelación bíblica, ustedes la tienen en su hoja de apoyo, la iglesia decide someterse al orden de Dios en nuestra vida personal y familia y hogar. Esta es la disposición de ordenar. Nos dice nuestra introducción, que me toca a mí leer, la iglesia de Cristo como cuerpo vivo en el Señor en la tierra no puede prosperar ni cumplir su misión divina sin mantener la obediencia al orden establecido por Dios. ¿El orden quién lo establece? Vuelvo a preguntar, ¿quién establece el orden? Allí detrás de su hojita le van a poner Dios establece el orden. Y también le van a poner, ¿y yo qué establezco? ¿Usted qué establece? Dios establece el orden. El desorden espiritual, el desorden doctrinal, el desorden administrativo ha sido de las principales causas del estancamiento, observemos, la división y la pérdida del testimonio, que además abre las puertas para el trabajo destructivo del maligno. La vida de la iglesia tiene que estar atenta ante estas condiciones. La defensa, porque una apología es explicación, defensa, demostración, presentación, es el orden de la iglesia. No es una defensa humana, ni una justificación humana, sino una enseñanza revelada divinamente, y Dios es el Dios de orden, donde gobierna, donde Él reina, donde Él tiene todo en armonía, donde Él tiene en dirección, donde Él tiene crecimiento, donde también tiene definido todo lo que nos corresponde en una dirección sencilla y clara en el orden que Él ha establecido. Nos gozamos y nos alegramos. Cuando tenemos nuestro cumpleaños, se cumplió un ciclo de 365 días y se cumplió un ciclo también con más de tiempos y movimientos, 4 estaciones, y todo esto tiene un ciclo perfecto. El ciclo es perfecto porque es una elipse, y esa elipse tanto nos refiere movimiento de acercamiento al sol como también un poquito de alejamiento. Ahorita tenemos un poquito de alejamiento, por eso tenemos frío, pero no lo notamos tanto, solamente en lugares donde son extremosos por la condición del alejamiento de los polos de la Tierra. Y allí hay nieve. Aquí también hubo un poquito, pero no estamos tan alejados. Salimos al sol y nos calentamos. Dios tiene un orden perfecto. Pero también nos va llevando a comprender cosas importantes en nuestra vida. Ustedes saben, ustedes tienen una plantita en su casa. La iglesia ordenando su vida en Dios personal y familiar, puede salir con libertad y autoridad al mundo. Por lo tanto, el orden nace del carácter de Dios.
El texto es el mismo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No podemos nosotros, al haber venido allá al Evangelio, al venir nosotros al Evangelio, hemos tenido un testimonio nuevo, hemos tenido una hechura nueva, hemos tenido una dirección nueva de parte de Dios. Y por lo tanto, lo vemos claramente nosotros, hasta en nuestros hábitos. Nuestros abuelos y nuestros padres nos decían, antes de irte a trabajar, tiende tu cama, no la dejes desordenada, ya sea un catrecito, ya sea una camita sencilla, me dejas ordenada tu casa y tu camita, lavas tus trastes, no me dejas trastes pendientes, me dejas todo en orden, porque sabemos que dentro del orden, si no nos ordenamos, ¿qué creen? Viene el descuido, viene la desorganización, viene también pues, ¿por qué no decirlo? La carencia de limpieza, la falta de higiene. Entra la pobreza, porque se acostumbra la gente a tener las cosas todas tiradas y todas sucias. Y dicen, ya, ¿para qué lo hago? Entra la pobreza espiritual, mental, social y también familiar. Una de las características de la pobreza es el desorden. Y una de las cosas cuando el Señor llegó a nuestro corazón y tocó nuestra vida, dejamos de hacer las cosas descuidadas. Ya no fuimos perezosos, ya no fuimos descuidados. Nos levantamos ahora temprano, nos dormimos también temprano, nos desvelamos pero orando al Señor. Tenemos una nueva bendición y empieza en unos hábitos tan sencillos un nuevo orden. ¿Por qué? Porque es el orden de Dios, no es el orden del mundo, es el orden de Dios. Cuando llegó a nuestro corazón el Señor, las cosas fueron nuevas. Por eso no nos podemos dar el lujo, la iglesia, de si ve un papel tirado, no lo va a dejar ahí tirado. La iglesia ahora tiene una nueva iniciativa, Romanos 12, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Así que tienes que cambiarte la cámara. El Señor nos cambia. La cara de limón la va a cambiar por una de fresa, que es más rica. Pero cada una tiene sus propiedades. El Señor nos va a dar cosas pequeñas especiales en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ordenar la casa debe de caber en mi corazón cosas muy entendibles. Este orden nace del carácter de Dios. Dios no te quiere, como a veces te quieres, nuevamente desordenar. El orden es estar las cosas en el lugar que les corresponde, la pieza que les corresponde. Nuestro cuerpo, de hecho, es un orden. Aleluya. Gracias a Dios que no tenemos la cabeza en los pies. Imagínense ustedes, tenemos todo un orden. Entonces, desde la creación, todo lo que Dios hizo tuvo una secuencia perfecta. No hubo caos, sino propósito. Observen bien, no hubo un caos, sino un propósito. La luz vino antes que la vida, aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor lo expresa en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Y Él nos abre un orden perfecto. Y precisamente lo dice así. Versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero el versículo 4 y 5 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Por más oscuro que te sientas, por más deprimido que te sientas y abandonado, la luz va a salir más que vencedora, porque es la vida en Dios. Aleluya. Aquí venimos de todo, arrastrando muchas cosas, pero gracias a Dios, el Señor nos concede venir y estar delante de Él. El desorden es contrario a la santidad. El desorden es contrario a la santidad. Donde hay confusión, hay ausencia de la presencia consoladora, activa, poderosa de Dios. Observemos bien, el desorden es contrario a la santidad. Nos referimos a Santiago 3:16. Damos lectura. Gloria a Dios. Nos expresa así. Todos unidos, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una de las cosas importantes es que debemos notar que la presencia del Señor está en nuestros corazones y nos llena de paz, nos llena de salvación y nos llena de una fortaleza tan grande. A lo largo de estos momentos, hermanos, vamos a empezar a describir. Ustedes tienen un pequeño bosquejo porque era necesario que lo tuvieran. Tenemos que hablar del orden de Dios, el orden de la casa, misión al mundo, y el orden nace del carácter de Dios, que ya lo estamos tomando en cuenta. Y hermanos, hasta aquí, gracias a Dios, hemos entendido que el orden es de Dios. Ahora va a pasar nuestro hermano Evaristo. Él nos va a dar la descripción de otras 3 diapositivas, porque ahora trabajamos en esta bendición de Dios. Aleluya. Adelante, hermano Evaristo. Amén, hermanos, la paz de Dios. Pues sí, hermanos, el orden, como acaba de explicar el hermano siervo de Dios, hermanos, no es porque nada más nosotros queramos o quiera el siervo de Dios, hermanos, sino que el orden nace del carácter de Dios, hermanos. Pero también, hermanos, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo actúa en ambientes ordenados, hermanos. Que no porque vayamos, hermanos, a una fiesta, hermanos, sí podemos ir, hermanos, pero dice la palabra de Dios en orden, hermanos, porque ahí está la presencia de Dios, hermanos. Y en Hechos 2, hermanos, también ahí nos los dice, hermanos, así como está sentado, dice la palabra de Dios, hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de muchos vientos, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, ahí, hermanos, también la enseñanza que les había dejado en aquel tiempo a sus discípulos, hermanos, les ordenó, hermanos, y ellos, hermanos, obedecieron. Ellos no dijeron, ay, pues hoy no voy porque, pues nada más nos dijo, pero quién sabe si vendrá. No, era una orden, hermanos, que tenía que obedecer en aquel tiempo, porque el Señor les decía a cada instante, es necesario que yo me fuese, pero vendré. Era una orden, hermanos, y dice, la iglesia estaba unida, perseverando en oración, obedeciendo las instrucciones de Cristo. Ese orden preparó el derramamiento del Espíritu, hermanos. Ahí vemos, hermanos, cómo sí, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, la presencia del Señor Jesús cuando anduvo en la tierra, hermanos, predicando, sanando, hermanos, y les enseñaba, y aún así no creyeron, hermanos. Hoy en estos tiempos, hermanos,
se nos invita, se nos dice, hermanos, y no la cumplimos. ¿Qué acaso, hermanos, ya porque fue mucho tiempo, ya no es lo mismo, hermanos? Dice la palabra de Dios que Dios es de hoy, de mañana y para siempre, hermanos. Entonces, hermanos, ¿lo dice el pastor? Sí, lo dice el pastor, pero lo dice porque lo dice la Sagrada Escritura, hermanos. Escuchando yo a un hombre, hermanos, y platicando de la palabra de Dios, hermanos, y decía, no, pero es que ustedes, nomás porque lo dicen, no, lo decimos porque lo dice la palabra de Dios. Y se enojaba y se molestaba, hermanos, y le decía yo, hermanos, mire, no se moleste conmigo, moléstese con la Biblia, porque yo lo leo de la palabra de Dios. Es una orden que nos manda el Señor, que vayamos y hablemos, prediquemos su palabra. Hermanos, y se quedaba callado, hermanos. Y también, hermanos, en la apología, hermanos, dice que defender el orden en la iglesia es defender la santidad del carácter divino. El desorden doctrinal o ministerial ofende a Dios, porque Él no habita en la confusión, hermanos, sino en la obediencia y en la claridad, hermanos. Por eso, hermanos, a veces, hermanos, cuando se nos encomienda alguna cosa, hermanos, algún trabajo, y tenemos esa palabra, hermanos, que decimos, hermanos, todo claro. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo bien, hermanos. Porque yo puedo engañar a ustedes, hermanos, pero a Dios nunca lo voy a engañar, hermanos. Porque Él conoce mis pensamientos, dice, hermanos, aún, hermanos, nos conoce hasta el modo de caminar, hermanos. Entonces, hermanos, por eso es defender el orden, hermano, divino de nuestro Dios, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, el crecimiento espiritual no es espontáneo, sino disciplinado, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos, que no es espontáneo, hermanos? Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios a nuestros familiares, aún los de allá afuera, hermanos, a nuestros vecinos, nosotros como humanos, hermanos, quisiéramos que en la segunda vez que los visitamos, hermanos, cambiaran como nosotros, quebrantaran su corazón. Dice la palabra de Dios que les quitara ese corazón de carne, de piedra, de piedra, y les pusiera uno de carne. Pero si volteamos, hermanos, nuestros dedos, nuestros pensamientos, nosotros cómo fuimos de duros, hermanos, al aceptar la palabra de Dios. Por eso dice que el crecimiento espiritual no es espontáneo, hermanos. O sea que no es al de ya, no, nos tiene que ir moldeando nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como, hermanos, yo lo asemejo esto, hermanos, como el que hace los jarros, el alfarero, hermanos. Así es, así somos, hermanos, que nos va moldeando. Y nosotros creemos, hermanos, que ya estamos obedeciendo la palabra de Dios, pero no, hermanos, porque también al alfarero se le rompe el barro, hermanos, se le quiebra el jarrito, el cántaro, lo que esté haciendo. Así nuestro Señor nos dice, te voy a quebrantar para que aprendas, y debemos aprender, hermanos, las palabras de nuestro Dios. El orden fortalece la comunión. Vemos, hermanos, cómo todo va ligado, hermanos, todo lleva a un seguimiento, hermanos, en lo que estamos creyendo, en nuestra fe, hermanos. Dice, la comunión sin escritura se convierte en confusión, pero la comunión basada en principios bíblicos produce madurez, hermanos. Ahí vemos, hermanos, que a través de que nosotros, hermanos, cuando nos disponemos, hermanos, a agarrar la Biblia, a leerla, no 2 horas, 3 horas, hermanos, siquiera
10, 15 minutos, hermanos, y vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos sabiendo, hermano, qué es lo que quiere nuestro Dios de nosotros, hermanos, porque no nada más es, ya me levanté, ya me aseé, ya voy a desayunar, ya voy a hacer mis actos en la casa, en el trabajo, hasta para ir al trabajo, hermanos, pedirle la dirección de nuestro Dios, hermanos. Por eso, hermanos, también nos los dice también en Hechos 2:42, hermanos, ahí, hermanos, si gusta abrir su Biblia, hermanos, Hechos 2:42, hermanos, cómo estaban la gente en aquel tiempo, hermanos. Dice así, hermanos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Bueno, hermanos, pues a mí, hermanos, en lo especial, hermanos, a mí me llena de gozo, hermanos, que diario estamos en la oración, hermanos, todos unidos. A lo mejor no todos, pero sí somos más de 10, de 15, hermanos. Y cuando se va a llegar la hora de la oración, hermanos, mi esposa me dice: deja todo lo que vas a hacer, y si no te has bañado después de la oración, haz lo que quieras, pero vamos a sentarnos a la oración. Hermanos, y qué bonito, qué hermoso es, hermanos, cuando nos ponemos en comunión con nuestro Dios, hermanos. Quizás no nos vemos personalmente, hermanos, pero ya escucho la voz de mi hermana Gris, de mi hermana Kay, de Kimberly, que está transmitiendo, que pone los textos, y orando, dice como la palabra de Dios, hermanos, todos unánimes, en un solo sentir, hermanos, en un solo pensamiento, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, el orden fomenta la permanencia, hermanos. Vemos, hermanos, que a través, hermanos, que si seguimos ese patrón, como lo acaba de decir el hermano Gabriel, siervo de Dios, hermanos, tenemos un patrón, hermanos, que seguir. Tenemos un patrón, hermanos, que obedecer. Quizás, hermanos, los que trabajamos o los que trabajan, hermanos, tienen un patrón humano, hermanos. Se vale también, hermanos, porque están bajo las órdenes humanas. Pero nosotros, los que hemos aceptado a nuestro Salvador, hermanos, es más fuerte que cualquier patrón, hermanos. Amén, gloria a Dios, hermanos. Dice, hermanos, una iglesia sin dirección se dispersa, pierde sentido espiritual, comunión y propósito, pero una iglesia ordenada permanece firme para siempre, hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Redentor, hermanos, que permanezcamos, hermanos, siempre unidos, que permanezcamos, hermanos, fieles a Él, hermanos. No al hermano, dice un canto, no al hermano, ni a la hermana, ni al pastor, sino a quién, hermanos, a Dios. Y lo vamos a leer, hermanos, en Efesios 4:11 al 16, hermanos, para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Efesios 4:11, hermanos, al 16, para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, hermano: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la establecida, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquello que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vemos, hermanos, que debemos seguir hablando y predicando la palabra de Dios, hermanos. Y por último dice, hermanos, la defensa del orden espiritual es la defensa de la madurez cristiana, donde hay disciplina espiritual, hay crecimiento, donde hay libertinaje disfrazado de espiritualidad, hay decadencia, hermanos. Ahí es, hermanos, donde a veces, hermanos, está o pensamos, hermanos, que estamos bien cuando estamos en desorden, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Y así yo dejo el lugar a mi hermana quien sigue, hermanos. Hermano, abra su Biblia en Segunda de Timoteo, hermano, capítulo 1, y vamos a darle lectura al verso 13, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Cuando esté listo, hermano, glorifique el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos, ¿ya lo tiene listo? Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar un momento. Dice, hermano, nuestro este tema dice, el orden doctrinal preserva la verdad. Y nos dice, hermano, segunda de Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La doctrina es, hermano, la doctrina es el esqueleto del cuerpo de Cristo. Sin un orden doctrinal sólido, la iglesia pierde su forma y dirección. ¿Cuál es nuestro esqueleto, hermano? La doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? La palabra de Dios. Y dice, hermano, que debemos de tener un orden doctrinal sólido. Debe de ser sólido, hermanos, este orden doctrinal. Gracias, David. Este orden, hermanos, que tenemos, porque si no la iglesia pierde su forma y su dirección. Por eso, hermanos, nos dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén, guárdalas, escúchalas. Y dice, hermanos, que el orden doctrinal protege de las herejías. Pablo advirtió que vendrían lobos rapaces, y lo dice, hermano, en Hechos 20, 29 al 30. Por eso estableció ancianos y supervisores para guardar la doctrina. Debemos, hermanos, estar alertas. Aunque las ideas de los hombres puedan variar, las grandes doctrinas de la palabra de Dios, hermanos, siempre serán la misma. Dice la palabra de Dios, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, hermano, la doctrina será la misma. Y dice también, hermanos, Hechos 20, del 29 al 30, lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos, en esta lectura. Puede seguirlo, hermano, con su vista. Me voy a dar la oportunidad de leerlo. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nos invita, hermanos, a estar alertas, a tener este esqueleto, esta doctrina, hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Dice, hermanos, que por eso estableció ancianos y supervisores para guardar la doctrina. Y dice, hermanos, también, Primera de Timoteo 4:16, de la siguiente manera. Si usted lo tiene, hermano, lo puede leer. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, retén. Nos dice primero, hermanos, que retengamos la forma de las sanas palabras. Y ahora nos dice, hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice también, hermanos, que el orden doctrinal preserva la verdad. Y nos dice el punto 3, la sana doctrina trae unidad. La uniformidad en la enseñanza evita la división interna. Y vamos a ver, hermanos, qué nos dice Romanos 16, 17. Dice, hermanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Estar atentos, hermanos, a esa sana doctrina, porque dice, hermanos, que la sana doctrina trae unidad. La defensa del orden doctrinal es una defensa contra el relativismo teológico. La iglesia que mantiene su doctrina ordenada bajo la palabra de Dios se mantiene firme en la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Dice la Escritura, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es nuestra verdad, hermanos? La palabra de Dios. Dice, hermanos, también, el orden ministerial produce crecimiento numérico. Y dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La organización facilita la evangelización. Dice, hermanos, en Hechos 6 que había un problema en ese tiempo. Había un problema, hermanos, que tenían los apóstoles. Era el reparto de los alimentos. Pero dice que se resolvió este problema estableciendo diáconos, delegando, hermanos, dando, hermanos, un ministerio a cada uno para saber lo que cada quien tenía que hacer. El resultado, ¿cuál fue el resultado de esto, hermanos? Pues que la palabra de Dios creció, el evangelismo creció. Y así el pueblo, hermanos, pudo avanzar con más eficacia y en orden. Dice también, hermanos, que el liderazgo ordenado multiplica los resultados. Moisés aprendió a delegar y a capacitar. Y así, hermanos, dice en Éxodo 18, abra su Biblia en Éxodo 18, capítulo 18, versos 21 al 23. Dice así, hermanos, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti, y las llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. El liderazgo ordenado, hermanos, dice, multiplica los resultados. Moisés aprendió a delegar. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés llevaba cuestas al pueblo de Israel, tenía muchos asuntos quizás que resolver, llegaban muchos asuntos, hermanos, quizás quejas hacia Moisés, quizás algunos desacuerdos que no tenían, no se podían poner de acuerdo el pueblo, y no era un pueblo, hermanos, de 10 o de 15 personas, ¿verdad? Sino era un pueblo grande. ¿Y qué le dicen a Moisés? Bueno, pues delega, pon a diferentes personas que te puedan ayudar, que te puedan orientar, que te puedan ayudar con diferentes cargos, para que entonces tú también puedas descansar. Y lo que más aturda y lo que más sea más difícil, van a venir y te lo van a comentar. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Ayudarle al siervo de Dios. Ayudar, hermanos, en el trabajo.
ayudar en la obra tanto espiritual como material, ayudar al siervo de Dios, hermanos, a sostener los brazos del siervo de Dios, a poder ser, hermanos, a poder llevar a cabo nuestro ministerio, hermanos, con un liderazgo que obtenga resultados, con un liderazgo, hermano, guiado por el Espíritu Santo, con un liderazgo, hermanos, con la ayuda de Dios. Que el ministerio que hoy usted tenga, hermanos, sea, hermanos, para la obra de Dios, sí, sea para glorificar a Dios, sea, hermanos, para ayudar en la obra de Dios. Dice, hermanos, que el trabajo en equipo, el líder no puede abarcar todo, por lo que designa personas que se ocupen a asuntos específicos. El líder se encarga de que todos trabajen coordinados, de que todos, hermanos, estemos coordinados. Hace un momento el hermano Evaristo nos decía que el orden trae unidad, trae comunión. Entonces, hermanos, como líder, en este caso como el pastor de la iglesia, como el siervo de Dios, no puede abarcar todo, hermano. Y entonces va a designar, va a haber personas, hermanos, que ocupen asuntos específicos, que tengan, hermano, un ministerio específico. Y este líder se encargará de que todos trabajemos coordinados, hermanos. Y dice, hermanos, la palabra de Dios, que así el pueblo pudo avanzar con más eficacia y más orden. En Hechos 6, hermanos, veíamos que había este problema. Pero también, hermanos, veíamos que se podía solucionar este problema. Y también veíamos, hermanos, que también tuvo resultados, hermanos, esto por lo que ellos tenían este problema. Dice que la palabra, que esto, hermanos, nos lleva a que más vidas conozcan de la palabra del Señor, a que más discípulos serán añadidos. Se requiere trabajar con el mismo ánimo, hermanos, con el mismo entusiasmo que los apóstoles en aquellos días para obtener los mismos resultados que ellos obtuvieron. Debemos de saber trabajar, hermanos, en equipo. Debemos de saber trabajar, hermanos, con la ayuda de Dios, para que entonces podamos ver resultados, hermanos. Y los estamos viendo, hermanos. Los resultados los estamos viendo. Han llegado, hermanos, quizás personas nuevas, han llegado familias nuevas, hermanos, y entonces ahora nuestro deber, hermanos, es seguir adelante para poder dar este resultado. Que el Señor les bendiga, hermanos, y así dejo el lugar a mi hermana Lau. Voy a abrir las Sagradas Escrituras en Hechos 2:47. Vamos a ver, el orden ministerial produce crecimiento numérico. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hechos 2:47. Dice así: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, estamos hablando de orden, hermanos, pero vamos a ver qué es el orden. ¿Qué nos dice el diccionario que es el orden? Dice que el orden es una cualidad de estar ordenado y organizado de manera ordenada, cuidadosa y lógica. Amén. Eso es lo que significa tener un orden. Es sinónimo de organización. Nosotros tenemos, dice que aquí en la diapositiva, el orden ministerial produce crecimiento. Nosotros somos una iglesia que tenemos un orden, ¿no? La cabeza es Cristo. Después de ahí hablemos de esta iglesia, pues somos la iglesia, es mi hermano pastor, y después de ahí las tres bases, el orden, el hermano Evaristo, mi hermano Evaristo como
como ayuda de mi hermano, que es, tenemos que tener un organigrama. Ese nos ha faltado tenerlo aquí, hermanos, y sí es necesario, porque también es una de las cosas que tenemos que tener, porque no sabemos, viene algún invitado. Nosotros en cualquier empresa, en cualquier lugar de gobierno se tiene un organigrama, y así lo deberíamos de tener para saber cómo estamos organizados y quiénes. Yo creo que después vamos a tener que elaborar un organigrama para saber dónde estamos localizados. Ahora que ya nos den a cada quien les den su ministerio, tenemos que organizar y tener un organigrama, porque dice que de ahí parte, es la parte de un orden ministerial para el crecimiento. El Señor dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y sí, hermanos, porque cuando una iglesia está ordenada se ve, se siente, y el esposo de la hermana Erika, el día que comíamos acá, él hacía comentarios, dice, me siento a gusto aquí, me siento a gusto, ¿por qué? Todos tomamos unos por acá, unos haciendo la comida, otros organizando acá, poniendo la lona, otros en la actividad, hermanos, y todos teníamos un orden. David grabando, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos un orden. Dice que la organización facilita la evangelización. En Hechos 6 dice, el problema, ¿este es mío, David? Dice, el orden garantiza la gloria de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver. Permítanme, hermanos. Dice, el orden trae bendición. Cuando una iglesia, dice que cuando una iglesia camina en unidad, obedeciendo con un mismo propósito, el Señor añade a los convertidos. Entonces, mi hermano, como les decía, mi hermano, el esposo de la hermana Erika, es una persona nueva que se está añadiendo, y dice que se siente a gusto. La apología del orden ministerial produce crecimiento. La apología dice que es una defensa, una justificación o una exaltación por medio de la palabra. El crecimiento numérico legítimo no se logra con estrategias humanas. Nosotros no tenemos que llegar a las promesas humanas para que una iglesia esté grande. Nosotros somos una iglesia pequeña, hermano, Dios lo sabe, pero no estamos ofreciendo, no proclamamos riquezas, no proclamamos salud, no proclamamos cura de cáncer, es por la voluntad, únicamente por la voluntad de Dios. Pero no decimos, hermano, si te congregas a esta iglesia van a aumentar tus riquezas, o si te congregas en esta iglesia va a haber mucho dinero, o vas a sanar. Eso es conforme a la voluntad de Dios, y conforme lo que nosotros proclamamos es la salvación de su alma. Y eso también, si la persona quiere entregar su vida a Dios, porque tampoco podemos ser responsables de la salvación de cada persona, hermanos. Dice que también, dice que si no, un cuerpo ordenado por el Espíritu Santo es donde cada miembro cumple su función en armonía. Ahora que el hermano nos dé nuestros ministerios, todos vamos a cumplir nuestra función, hermanos, pero más que nada tenemos que hacerlo con armonía y con amor, porque aunque nos toque tal vez el ministerio de, a lo mejor los baños, ¿verdad? Que decimos, ay, no, como un ministerio del aseo de los baños. Pues sí, hermanos, es un ministerio y tenemos que hacerlo con amor, pues así como Dios nos se fijó en nosotros, en nuestra condición humana, de qué tantos pecados teníamos o de cuánto nos podía perdonar. Así nosotros no tenemos que poner pretextos, ay no, yo quiero un ministerio que esté casi llegándole que esté junto al del hermano Gabriel. No, hermanos, cualquier ministerio dentro de la iglesia es bueno siempre y cuando
lo hagamos con amor y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver el 5. El orden garantiza la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Así dice, una iglesia ordenada refleja el reino de Dios. El orden no solo es útil en un testimonio al mundo de que Cristo gobierna en medio de su pueblo. Dice, el orden evita el escándalo. Dice que aquí nos dice, una iglesia ordenada refleja el reino de Dios. El orden no solo es útil en un testimonio al mundo de que Cristo gobierna en medio de su pueblo. Dice en Mateo, dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Cuáles son qué podemos decir como nuestras acciones? Unas acciones que, ejemplo de ellos son comportamientos virtuosos. Nuestras buenas acciones, sabemos que nuestras buenas acciones no nos salvan, nosotros no vamos a ser salvos por nuestras buenas acciones, solamente por la misericordia de Dios vamos a ser salvos, pero dice que tenemos que, para que los del mundo, los de afuera nos vean que en verdad somos cristianos, tenemos que tener unos comportamientos virtuosos, comportamientos que sean desinteresados, hermanos, porque la gente se da cuenta, que seamos solidarios, que la gente se da cuenta si uno actúa desinteresadamente o con un interés. Si uno le habla a la persona, si uno viene un hermano con una posición social, ¿cómo les diré?, de alto nivel, y ya estamos ahí los hermanos, a lo mejor estamos todos pegados con él, ¿verdad? A ver qué podemos obtener, eso es actuar, a lo mejor lo estamos viendo con un interés, a lo mejor me puede prestar, a lo mejor le puedo sacar algo, o X motivo. Dice que nosotros tenemos que tener comportamiento desinteresado y ser solidarios con las personas. Si alguna persona viene a esta iglesia, viene tal vez triste, tal vez muy depresivo, y nosotros ni siquiera decimos pásate, o ay, pues hay que se siente por allá y que escuche lo que pueda y que se vaya, porque no estamos siendo solidarios, entonces nuestras acciones no brillan, no va a decir esa persona que vino, como muchas veces ha pasado, hermanos, que han venido y los hemos dejado solos y se han sentado hasta el final y así se han ido porque nosotros no le hemos mostrado ningún interés de nuestra parte, nada más, sí, ya vino, ya escuchó, y si agarró la palabra de Dios, pues bien, y si le llegó a su corazón, bien, y si no, lo dejamos ir. Y nunca fuimos solidarios, nunca dijimos, ¿qué te pasa? A lo mejor venía depresivo, a lo mejor venía angustiado, a lo mejor esa persona. Yo le voy a contar algo que nos conmovió mucho y nos arrepentimos, hermanos, porque nosotros íbamos a la central de abastos y teníamos un muchacho donde comprábamos siempre la fruta. Él siempre andaba feliz cantando y después lo vimos triste y le dijimos, ¿qué tienes? Estoy triste, y se puso a llorar, le rodaban sus lágrimas y le dijimos, no, pues mira, vamos a orar por ti. Nada más, lo único que le pedimos fue su nombre. Nunca le pedimos un teléfono, nunca le pedimos nada. A los 8 días que fuimos, ya no estaba.
no sabemos, él nos dijo en su angustia, hermanos, nos dijo que se quería quitar la vida. Y para mi mamá y para mí fue, yo creo que todavía lo cargamos en nuestra conciencia, porque no le pedimos un teléfono, no le pedimos su domicilio para darle seguimiento a esta persona, y posiblemente, hermanos, no lo sabemos, posiblemente se quitó la vida. Porque nosotros nada más podemos decir, como dice la Biblia, sí, te amamos, hermano, vete, que Dios te bendiga, pero no sabemos la aflicción que trae el corazón. Entonces, nuestras acciones, dice la palabra de Dios, que deben de brillar ante todos para que alaben a nuestro Padre Celestial. Debemos de ser solidarios con las personas, no importa si tiene un anillo de oro, no importa si viene desvalido, hermanos, tenemos que apoyar a cualquier persona que entre aquí y por lo menos acercarnos, decirle dónde vives, tienes un número telefónico, y no dejar a las personas. Dice que tenemos que buscar el bienestar ajeno y la felicidad propia de esta persona. También dice que en actos cotidianos, como en nuestra casa, hermanos, como vecinos, estamos hablando de nuestras acciones, actos cotidianos como ayudar a un vecino voluntariamente. Cuando nos dicen que donemos sangre, muchas veces no lo podemos hacer, o muchas veces sí podemos, pero yo ni lo conozco. O si podemos donar ropa, hermanos, tampoco no lo hacemos. Dice ser amables con las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque esas son las acciones que nos hacen que seamos diferentes a los demás. Dice ayudar a practicar la ayuda comunitaria. Dice hasta proteger a los animalitos, hermanos. Dice también que acciones como ayuda a limpiar espacios públicos. Cuando trabajé en gobierno, no sé por qué, me quejaba mucho de esa situación, pero digo, a lo mejor hicimos una buena obra. Nos mandaban a limpiar espacios, nosotros diciendo, somos personas administrativas, somos personas que tenemos que estar atrás de una computadora, y nos mandaban a limpiar, yo fui a un parque, a limpiar parques, un parque en Santa María, por allá, por un cerro Santa María, no recuerdo qué, a limpiar los espacios, a pintar sus paredes, a limpiar sus campos de fútbol. Y yo decía, nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? Nos ponían coche, nos ponían pintura y todo, pero tenemos que hacer eso, y nada más para la foto, para que el gobierno quedara bien. Y pero nosotros, hermanos, nosotros lo podemos hacer. Ayer, que después de que salí de la reunión, yo vi que unas personas estaban pintando la marquesina de la primaria. Dije, ¿por qué estarán haciendo eso? De la banqueta de a un lado de la primaria. Dije, ¿por qué estarán eso? Eran unos niñitos, eran como una familia. Dije, no sé si sea la encargada de la escuela, la conserje, con sus niños, pero qué muy buena acción, hermanos. Yo la vi y dije, esas acciones nosotros podemos llevarlas a cabo. No para que nosotros seamos alabados, sino para que el nombre del Padre sea glorificado. Amén. Dice, y pequeños actos, otros pequeños actos que ya no tenemos, que decimos que ahora ya todos somos iguales, hombres y mujeres, que dice ceder el asiento. ¿Cuántas veces nosotros vemos una mujer embarazada o una persona vulnerable o mayores de edad, y como jóvenes o como mujeres jóvenes o como hombres ya no cedemos el asiento, hasta nos hacemos los dormidos con tal de no darle el asiento a esa persona? O vas a entrar. Yo sí lo hago, hermanos. Voy a entrar, y si viene una persona atrás de mí, dejo que pase esa persona y ya cierro la puerta. Y más que nada, hermanos, regalarle una sonrisa a la gente, regalarnos una sonrisa entre todos, porque muchas veces nada más venimos. Dice la hermana en la mañana, si Cristo está en tu corazón, refléjalo.
vamos a reflejarlo con una sonrisa, vamos a reflejarlo, que el amor de Dios se note en nosotros y en los que nos vean, porque eso es lo que llama a la gente. Muchas personas nos dicen, de las que han venido aquí, que lo que buscan es el amor, que lo que buscan es la compañía, que lo que buscan es sentirse en un grupo, sentirse queridos, hermanos. Evitemos la apatía. La apatía no es buena, ni aquí, ni en su casa, ni como vecinos. En ningún lugar es bueno la apatía. Es bueno saludar, es bueno regalar una sonrisa, es bueno convivir un ratito allá. Cuando salimos es bueno regalar lo que podamos regalar. Traes un chicle, regálalo, traes un dulce, compartamos, hermanos. Ese es lo que nos define como unos verdaderos cristianos. El nombre de cristiano no se da nada más por decir soy cristiano y voy al templo, sino por nuestros hechos. Amén, gloria a Dios. Vamos al último punto, que dice el orden garantiza. El punto 6, el orden garantiza la gloria de Dios. Dice que vamos a leer Éxodo 40:33. Del 33 al 34. Amén. Yo lo voy a leer, hermanos. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Amén, gloria a Dios. Dice, el orden da lugar a la presencia de Dios. En el tabernáculo cada detalle tenía una disposición exacta. Cuando todo estuvo conforme al mandato de Dios, su gloria descendió. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros en nuestra casa nos preocupamos por tenerla ordenada, por tenerla limpia, pues vamos a esmerarnos porque la casa de Dios esté así. La casa de Dios muchas veces dejamos las plantas sin regar, dejamos pues cosas que decimos, ay, yo no puedo, yo no me puedo subir, yo no puedo regar las plantas, pretextos, muchos pretextos ponemos. Yo no puedo quitar la telaraña que está por ahí, yo no puedo quitar eso que se quedó colgado ahí de ahora que pusieron el telón. Yo no puedo, que lo quite otro. Siempre estamos buscando que lo haga otro, pero recuerden que Moisés dice que hasta que puso el último detalle de la cortina, dice que Dios bajó, Dios entonces ya se manifestó en su tabernáculo y su gloria, dice que su gloria descendió. Amén, hermanos, dice que entonces tenemos que tener esos detalles más que nada en la casa de Dios. Aquí, afuera, allá abajo, hermanos, pues muchas cosas se nos pasan, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que otro hermano lo va a hacer. Siempre estamos pensando, pues que otro hermano se lo lleve, pues que otro hermano lo haga, pues que otro hermano lo haga. Yo ya lo hice. Siempre estamos buscando posiblemente justificarnos. Decía cosas que decía, se iba a preparar un ponche, no se preparó, la fruta se echó a perder, ya había muchos mosquitos y nadie, hermanos, nadie, me pongo primero a mí en mi lugar, nadie fue para recoger y limpiar eso que se quedó. Nosotros pensando que alguien lo hiciera, que alguien, la que tuviera el ministerio a lo mejor de recoger allá abajo, que esa persona lo hiciera, o la que tiene el ministerio de llevarse la basura, que se la llevara. Pero no, hermanos, tenemos que actuar en unidad tenemos que hacerlo y con amor, no llevarnos la basura así como, ay, pues ya siempre me toca a mí, o renegando. No, hermanos, es la casa de Dios y para que veamos la gloria, que la gloria de Dios descienda en este lugar, tenemos que ser muy ordenados en ese tipo de cosas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues dice que esta iglesia debe tener roles definidos y entonces
con unas funciones específicas. El hermano ya se las hará llegar, las funciones específicas, porque muchas veces a lo mejor por ignorancia no sabemos qué funciones. Sí sé que soy a lo mejor la tesorera, pero no sé cuáles funciones son las que me corresponden en sí. Entonces también pues vamos a pedirle al hermano que pues nos ayude, ¿verdad?, a definir nuestras funciones, así como el organigrama, así definir. Tenemos esto, yo soy presidenta, yo soy tesorero, yo soy secretario, pero ¿cuáles son mis funciones? Yo soy vocal, ¿cuáles son mis funciones? ¿Qué debo yo de hacer? Y así todos, y los que no tengan, y los que no vayan a tener hoy alguna función, hermanos, pero también son parte importante de esta iglesia y también pueden ayudar, todos unidos, hermanos. Esto es para la gloria de Dios. Amén. ¿Está contento, hermano? Ya es lo último, ya tranquilos, ya vamos a terminar. Pero creo que ha sido edificante, hermanos. Hay cosas que a lo mejor desconocíamos y como que esto nos refresca nuestra mente, que es importante, hermanos, porque el servir al Señor es algo muy especial, muy hermoso. No importa en lo que nos pongan. Cuando tú amas a Dios, tú haces con gusto las cosas. Es hermoso, hermanos, de veras, servir al Señor. Y pues a mí me tocó la conclusión, que es, el orden no es rigidez, sino obediencia, no es control humano, sino dirección del Espíritu Santo. Veíamos que si teníamos en orden nuestra casa, todo va a ser especial. ¿A cuántos no nos gusta el desorden? ¿O a cuántos sí nos gusta? Ahora que estuvimos nosotros en el sector 5, nos tocaba, bueno, con el hermano Gabriel, porque pues era el coordinador en aquel lugar, visitar, hermanos, otras congregaciones y a mí cuando llegábamos, pero al hogar de otros hermanos, no en la iglesia, porque pues nos dimos a conocer y habían hermanos que decían, hermanos, a ver cuándo van a visitarnos, mire, o le decían, hay un problema en mi casa, que tengo un enfermo o hay una necesidad. Y llegamos, hermanos, pues yo creo que están acostumbrados así en esa comunidad, porque está bien que seamos nuestras casas sencillas. Qué bonitas se ven las casas sencillas, hermanos, aún cuando están las macetitas afuera, le echan agüita, cuando las cuidamos, crecen las flores, se ponen verdes las macetas, y ve uno la casa que dice, ay, una casa tan sencilla, pero qué plantas tan bonitas, se ve verde, se ve bonito, ay, hasta dice uno, yo quisiera unas plantitas como ella, o una casa como esta. Pero nos tocó, hermanos, que pues entrando, nos recibieron en la cocina, las tortillas duras de ahí de tiempo, tiradas en un rincón, algunas tazas ahí, dije, ay padre, ¿qué es esto, no? Y se veía que era de tiempo, hermanos, ahí tirado. Por eso decía el hermano, los que pasaban, pues si nosotros vemos algo tirado, ¿qué hacemos, hermanos? Recogerlos, ¿no? Levantarlo. Yo me acuerdo cuando era niña, mi papá nos decía, porque ya ven que luego los papás nos andan diciendo, te tropiezas con él y no lo levantas, ¿qué te cuesta levantarlo? Así mi papá nos decía, hermanos. Entonces uno iba aprendiendo a recoger, donde ya me estaba tropezando con la cubeta, con la escoba, con todo lo que teníamos ahí enfrente, a recoger. Y eso es poner en orden nuestra casa, nuestro hogar. Y llegábamos a otro hogar y también, hermanos, digo, ¿qué es esto? No había un orden en el hogar. No había ni en dónde sentarnos porque nos dijo el papá,
era un varón el que nos recibió. Siéntense, hermanos, y nos quedamos, pues ¿en dónde? Porque pues todos los sillones llenos de ropa, cosas ahí encima, no había en dónde sentarnos. Y decíamos, con razón hay problemas, porque no hay un orden en su hogar, en su persona. Pero cuando hay un orden en nosotros, hermanos, exclusivamente también en nosotros cuando venimos al templo. ¿Cuántos ordenamos nuestra ropa desde un día antes? Yo no estoy corriendo con el hermano Gabriel, ¿y ahora qué te vas a poner? Ya es hora, y ahora. No, es, hermanos, desde un día antes. Se les decía luego a las familias, a los papás de los niños que llegaban tarde, pues se preparen sus cosas desde antes para que no les ganen las carreras, ordenadito todo, ya nomás agarran, se preparan, se listan y ya salen, porque hay orden en el hogar, uno mismo también, en nuestros horarios, en nuestro tiempo. ¿Por qué cree que se nos hace tarde? Porque no hay un orden, pero si usted pone un orden, va a salir, va a llegar hasta antes, hermanos, ¿sí? Y se va a admirar usted de que llegó antes, porque hay un orden. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El orden da lugar a la presencia de Dios. El orden es el terreno donde florece la fe, donde madura la doctrina y donde se multiplican las almas. Lo que la hermana Laura mencionaba, el orden, que este varón que vino hace 8 días, hermanos, ya tiene 2 domingos seguidos, hoy no sabemos por qué no llegó. Pero sigamos orando por él, porque hay poder en el nombre del Señor Jesús, hermano, para que Dios toque su corazón, siga haciendo la obra completa en él. Porque hace 8 días estuvo llorando y el Espíritu Santo conmovió su corazón el Espíritu Santo, hermanos. Y buena tarea tenemos. Y en ese orden se dio cuenta este varón, que había un orden y eso le impactó. Le gustó. Si no hubiera un orden, imagínense, hermanos, pues se va corriendo, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Pero hubo un orden y eso le agradó. Y así, hermanos, en ese orden, primeramente Dios, las personas van a llegar, porque en primero hay un orden en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, hermanos. ¿A cuánto les gusta orar, hermanos? Amén, aleluya. Para nosotros, hermanos, dice, hágase todo decentemente y con orden, que se acaba de leer, 1 Corintios 14:40. Como pastor, como ministra, como directivo, servidor de Dios en algún ministerio, debemos tener ese orden también doctrinal en nuestra vida. Debe de haber oración y estudio de la palabra de Dios, hermanos, porque en el estudio de la palabra de Dios también Dios nos bendice, porque ¿cómo vamos a poder enseñar algo que no conocemos, que no entendamos? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Amén. Esto, hermano, nos ayuda para instruir, nos guía, nos dirige cómo tenemos que también caminar y cómo tenemos que enseñar. Amén. También la doctrina guarda el orden, enseña lo que está escrito, no lo que es popular ni legalismo. Yo recordaba, hermanos, al leer esta parte, que hace algún tiempo me invitaron a que oráramos por un familiar. Y ya llegué. Y veo unas hermanitas con una grabadora. Digo, ¿y ahora qué? Las hermanas con una grabadora, bueno, vienen a poner alabanzas. Y la que me invitó me dijo, ¿sabes qué? Me salió un compromiso, tú quédate y ve y pues a orar por la necesidad que hay. Y se fue y me dejó. Digo, ay, Señor bendito. Bueno, ya me acerqué a las hermanas, pues ellas eran las que llegaron también a orar.
y conocidas con el familiar. Y pues yo esperaba que ellas iniciaran. Y me dicen, ya vamos a orar, hermanita. Sí, hermana, aquí espero. Rápido, pone el cassette, conecta la grabadora. Dije, ¿y ahora? Y dice, bueno, saca tu cuaderno. Primero oramos y luego leemos una porción. No, pero primero oramos y luego pones la alabanza y luego, hermano, como si fuera una receta. Y cosas extrañas. Y dije, ¿qué están haciendo estas hermanitas? Le digo, hermanas, pero lo normal, ¿no? Vamos a leer una lectura por la necesidad del que está enfermo, vamos a orar, pero ¿por qué quieren utilizar la grabadora? No, hermanita, no, es que nosotros llevamos aquí como un recetario, ¿no? Así no es, sabemos que así no es. Cuando usted va a orar por una necesidad que le están presentando, usted debe de ir preparado con una lectura que usted le haya pedido a Dios. ¿Qué le voy a leer, Señor? Dirígeme tú. Tú sabes que tienen esta necesidad, pero el único que tiene poder eres tú, Señor. Yo solamente soy un instrumento útil. Ayúdame. ¿No es así, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios, que Dios nos ayude, aunque lo vean la situación tal vez muy sencillo, pero el único que va adelante y siempre le tenemos que pedir a Dios es que Dios vaya delante de nosotros. Yo siempre le digo, Señor, vamos a abrir la puerta, entra tú primero, Señor, ayúdanos. Y Dios es el que nos dirige, hermanos, siempre pidiéndole la guianza de su Espíritu Santo. Guardar el orden doctrinal, bueno, es lo que les decía. Promueve el orden ministerial. Ordénate en tus deberes en la iglesia, lo que decía nuestra hermana, en el presbiterio, y sirve con excelencia, respeto y propósito. ¿El respeto es importante, hermanos? Sí, hermanos. El cómo hablar, el cómo dirigirme a mi hermano cuando yo le solicite tal vez un favor, no ordenando. En el pedir está el dar, ¿no, hermanos? Pedirle de favor, con humildad, con sencillez. Y si usted lo pide así, ¿qué va a pasar? Con gusto, hermano. Claro que sí, hermano, yo le apoyo, yo le ayudo, porque estamos, hermanos, siendo respetuosos. Y también, cuando la iglesia vive en orden, Dios se glorifica. Los creyentes crecen. ¿Queremos, hermanos, crecer? Tenemos que crecer, hermanos, porque a eso el Señor nos ha mandado, a crecer, no ser siempre chaparritos. Debemos de crecer para la gloria del Señor. Las almas se salvan y se extiende el reino de Dios en la tierra. Debemos siempre de fiarnos de Jehová en todo tiempo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, no nuestra propia opinión, hermanos, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y que también, hermanos, en todo momento seamos, hermanos, pues apoyados en la palabra de Dios. Con ello, en 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, pues esta es la parte que me correspondió. Si nosotros, hermanos, siempre tomamos esta parte como guía, siempre Dios nos va
a ayudar. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Nos ponemos de pie tantito, hermanos. Alabamos al Señor. Dios tiene un propósito en nosotros, pero ahora solamente nos resta decirle, Señor, considero y necesito que se ordene mi corazón. Oramos al Señor. Señor, en estos momentos nos sentimos gozosos en un estudio y en una proyección que tú has puesto en la vida de tus siervos, pero también de antemano tú eres el que tienes el propósito de nuestro corazón. Permítanos, Señor, ordenar nuestro corazón, ordenar nuestra vida, ordenar, Señor, nuestra forma que nos acercamos delante de ti. Permítanos ordenarnos de una manera completamente general y que la palabra tuya que a través de tus hijos hemos escuchado sienta, Señor, nuestra vida la necesidad de caminar contigo. Muchas gracias te damos por estos momentos que también, Señor, han sido de bendición, de una muy hermosa enseñanza, pero también que la llevemos en nuestra vida. Muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu bendición con nosotros. Y tú eres fiel, perfectamente fiel en nosotros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Pues tenemos la visita también de nuestra...